En el suroeste del mapa, un país que muchos de nosotros conocemos por crisis y guerras, pero que en realidad tiene una historia poderosa. Yemen, desde la naturaleza de sus ciudades ancestrales hasta las montañas que se elevan desde sus arenas rojas hacia el cielo, este documental no debe reflejar solo el pasado o el futuro de un país, sino una verdad que todos pasamos por alto en nuestra vida diaria. En este país hay algo que no existe en otros: raíces. Cuando el sol nace sobre el Golfo de Adén, el llamado a la oración resuena entre los minerales. Esta ciudad no es solo una capital, es uno de los asentamientos más antiguos del mundo, portadora de una herencia de miles de años impregnada en el aire con olor a café. Yemen no es solo una ciudad hermosa. En cada piedra, en cada calle y en cada rincón de este país hay historia. A veces en los relatos que una madre cuenta a su hija, a veces en las conversaciones de los ancianos, y otras en las noticias que oyen sobre ellos mismos. Para entender Yemen, no basta solo con escuchar a Yemen. Yemen lleva años esperando ser escuchado con sinceridad y comprendido. Quiere que escuchemos tanto el silencio de una aldea en las montañas, como el bullicio en medio del mercado de especias, para construir el futuro entendiendo su pasado. Nuestro viaje comienza. En este viaje, entraremos en casas donde la historia está grabada en piedra, aspiraremos los colores de los mercados de especias y escucharemos la voz de la tierra donde nació el café. En la historia, esta tierra fue conocida como Arabia Felix, es decir, la Arabia feliz. Hoy se recuerda por el desierto y la guerra, pero Yemen fue alguna vez el corazón de la prosperidad, la riqueza y el comercio. Las rutas que conectaban el Mar Rojo con el Océano Índico transportaban especias, incienso, oro y, sobre todo, la tierra del incienso, frankincense, y la mirra, cuyo aroma hechizaba a los reyes. Los imperios más poderosos del mundo lucharon entre sí para controlar las rutas comerciales que atravesaban estas tierras. Las leyendas hablan de la reina de Saba, Belkis, que gobernó en Yemen. Al sur de Saná se alzaba antaño el reino de Saba, una civilización milenaria con canales de riego, templos de piedra y la maravilla de la ingeniería, la presa de Marib. Bajo la luz roja del sol, esta presa creó un oasis en medio del desierto. Los campos reverdecieron y las ciudades prosperaron. Hoy solo quedan sus piedras. Pero el pueblo yemení aún mantiene vivos esos días en sus poemas. Yemen no solo fue tierra de reinos divinos, sino también uno de los primeros hogares del Islam. Cuando el llamado del profeta Mahoma llegó a estas tierras, el pueblo de Yemen aceptó el Islam sin guerra. Por eso se cuenta que los corazones yemeníes se abrieron al Islam no por la fuerza, sino por la oración. Los antiguos templos se convirtieron rápidamente en mezquitas, pero los símbolos del sol grabados entre sus piedras aún permanecen, como si el pasado y el futuro vivieran en silencio, uno al lado del otro. Aquí, la cultura se esconde entre desiertos desolados y rocas implacables. Los artesanos yemeníes tallaron la piedra con sus propias manos para levantar construcciones que casi tocan el cielo, una arquitectura asombrosa, incluso para el mundo de hoy. El casco antiguo de Saná, con sus muros de piedra marrón, decoraciones de yeso blanco y vidrieras de colores, es como un poema. Esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lleva en cada piedra la huella de una oración. En la siguiente parte de nuestra historia, exploraremos la cultura de Yemen, su café, sus bazares, sus tradiciones y la vida cotidiana de su gente. El estilo de vida social en Yemen está profundamente entrelazado con las tradiciones. El día comienza con el sonido del adán, el llamado a la oración. El aroma del pan que se extiende desde las panaderías hacia las calles se mezcla con el olor de los productos locales llamados malawá y kobás. El té y el café son las bebidas más importantes del desayuno en los hogares. El café, compañero inseparable de nuestros días, se difundió por todo el mundo desde Yemen. Según la leyenda, un pastor que pastoreaba sus cabras en las montañas notó que ese día estaban más enérgicas después de comer unos frutos. El pastor hirvió aquellos frutos y le encantó su sabor. Así, el café se volvió primero popular en Yemen, luego, a través del Imperio Otomano, en todo el mundo. El nombre del café conocido hoy como mocha proviene en realidad del puerto yemení de Mocha.
En Yemen, los comerciantes siguen siendo guardianes de una tradición. En el comercio de especias y telas, aún se regatea usando las mismas palabras de antaño. Entre la población existe un tiempo conocido como la hora del Kat. Generalmente, los hombres se reúnen para hablar de política y temas cotidianos, acompañados por el murmullo de las hojas de este arbusto. Las personas. En Yemen, la humanidad es sencilla, pero profunda. En sus rostros hay huellas del sol, del dolor y del cansancio, pero también de cortesía. Cuando llega un extranjero, sirven con esmero lo mejor que tienen en sus casas: pan recién hecho, dátiles y té. Tal vez por eso, en Yemen se dice que los huéspedes son una bendición de Dios. El Yemen posee una diversidad geográfica asombrosa. Por un lado, se extiende el desierto de Rub al-Khali, un vacío donde reinan la arena y el silencio, como si la tierra se desvaneciera hacia el infinito. Al otro lado, las montañas de Saná, que se elevan más de 1000 metros, con picos de piedra que perforan las nubes como plegarias aferradas al cielo. En las cimas de estas montañas, los pueblos parecen velas suspendidas en el aire cuando, en las mañanas envueltas en niebla, flotan sobre el mundo como si estuvieran colgados del firmamento. En el sur, a lo largo de las costas del Golfo de Adén y del Mar Rojo, el mar se encuentra con el viento cálido, y el olor a sal, combustible y pescado se mezcla para formar el alma de las ciudades portuarias. Los pescadores parten antes del amanecer, y mientras sus viejas barcas de madera se deslizan hacia el horizonte, los gritos de las gaviotas resuenan en el cielo. El mar, en Yemen, no es solo sustento, es también esperanza y puerta de escape, pero la belleza de estas tierras viene acompañada de un dolor igualmente profundo. En los últimos años, Yemen ha vivido una de las peores crisis humanitarias del mundo. Muchas veces, no son las nubes las que decoran el cielo, sino el humo. Las bombas que caen entre las casas de piedra dejan una clase de silencio que la historia jamás había escuchado. En calles donde alguna vez hubo risas, ahora solo se oye el murmullo del viento. Los niños ya no recogen juguetes, sino casquillos de balas vacíos. Algunos, entre las ruinas, dibujan en la tierra un rectángulo y lo llaman hogar, y aún así, el llamado a la oración resuena cada mañana, y una vez más, el olor del pan recién horneado se esparce por las calles. Porque en Yemen, la vida continúa con una terquedad que ni siquiera la guerra ha logrado acallar por completo. Estas personas poseen, además de paciencia, una fuerza extraña y profunda. Entre canciones tristes, se esconden notas de resistencia. Una madre, mientras envuelve a su bebé y las sirenas suenan afuera, le susurra al oído: la paciencia es la primera flor que nace en el desierto. Y quizá eso sea lo que hace que Yemen sea realmente Yemen. No su tierra ni sus edificios, no su riqueza ni su pobreza, sino la determinación de su gente de seguir viviendo, resistiendo, incluso cuando todo parece querer silenciarlos. Yemen no se cuenta solo con sus bellezas naturales. En esta tierra existe desde hace siglos una lucha y una fe para poder vivir. Yemen está escondido en la arruga del rostro de un anciano, en el dibujo de una casa hecho por un niño, en la oración silenciosa que una madre deposita sobre el bebé envuelto en una manta. La guerra viene y se va, los imperios caen, los palacios se desvanecen en la arena. Pero esas oraciones, esos dibujos, esas líneas, ellos permanecen. Si caminas por las antiguas calles de Saná durante la noche, verás luces tenues filtrándose desde las ventanas de las casas de piedra. En una casa, una familia bebe té bajo la luz amarilla. En otra, una mujer cose mientras tararea una canción en silencio. Quizás se oigan sirenas en las calles, pero en esas mismas calles un niño todavía suelta su cometa al viento. En Yemen, la esperanza no se convierte en ceniza. Cada mañana renace con el sol y el viento que amanece. Quizás por eso, la frase más verdadera que se dice sobre Yemen es esta: este es el lugar donde la belleza resiste al dolor. De un lado, el aliento seco del desierto. Del otro, la sabiduría y paciencia de las montañas. De un lado, la destrucción. Del otro,
el esfuerzo de construir que existe desde el principio de la historia. Ahora, al final de este viaje documental, preguntémonos, ¿qué nos enseñó Yemen? Tal vez lo más importante que nos enseñó es que algunas tierras no se encuentran solo en los mapas, viven en la memoria de su suelo. Yemen es una de esas tierras, la tierra del dolor, la oración y la paciencia. Cuando amanece, la llamada a la oración sube de los minaretes. Por las noches, los granos de arena son llevados por el viento del desierto. En los pueblos de montaña, arden los fuegos del hogar. Todos nos susurran la misma frase en realidad. Aún estamos aquí y seguimos viviendo. A pesar de todo, hemos completado otro viaje. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus seres queridos. Comparte con nosotros tus opiniones sobre Yemen en los comentarios.